Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Nunca estuvo muy claro si en lo concerniente a la guerra y a la política debe darse la razón a Foucault o a Clausewitz. ¿Cuál es la continuación de la otra por otros medios? Pero ahora es mucho más difícil dar una respuesta, pues ambas se confunden. ¿Estamos en guerra o en política? ¿El lawfare es guerra o es política? ¿Qué responderían el francés y el prusiano frente a esto? Nada surge en este mundo terrenal de la nada, sino que todo tiene historia. Pero cuando se quiere desentrañar la esencia de un fenómeno negativo desde su temporalidad, el observador no puede escapar a su propio talante que, según su ánimo, está predispuesto a la calma o a la alarma. No es el hecho, el material del mundo, sino el talante del observador que responde sosteniendo que no se trata de ninguna nueva amenaza, o sí, por el contrario, es algo diferente y más peligroso. Si en la microfísica no podemos observar sin alterar el objeto observado, mucho más limitado parece nuestro conocimiento al asomarnos a los complejísimos fenómenos humanos y sociales. Por eso, frente a algo tan complejo como lo que ocupa las páginas de este pequeño y gran libro, es mucho más adecuado a nuestra limitada capacidad de comprensión. Renunciar a la relación directa sujeto-objeto, que propone colocarnos de antemano en el plano de superioridad del sujeto cognoscente frente al objeto a conocer, y procurar una aproximación bordeante, algo así como girar en torno del fenómeno, sin pretender lanzarnos directamente hacia su núcleo. Muy buenas tardes, hoy estamos en Letras Militantes retomando un texto que ya habíamos presentado, incluso varias de las partes que vamos a leer el día de hoy ya las habíamos leído aquí en Letras Militantes, pero consideramos que es importante por el contexto actual de la política, lo que nos ha tocado vivir a las mexicanas y mexicanos de este siglo XXI, de estos últimos años del neoliberalismo formal, y que pues presentan nuevas tácticas, nuevas maneras de hacer política, pensando que no toda la política se hace de manera limpia, sino que la mayoría de las veces se trata de artimañas, artilugios sucios que se utilizan para desplazar a oponentes políticos. Y en este caso, el gobierno actual de nuestro país pues, es objeto de varias de esas fórmulas que hoy aparecen del todo como novedosas, pero que tienen pues, una larga historia. Por eso este texto que estamos viendo el día de hoy, se titula el libro Lawfare, y es una recopilación de varios autores de diferentes nacionalidades, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, y el subtítulo nos da más referencia de qué trata este libro. Se llama Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina. Y este prólogo que estamos leyendo del profesor Raúl Zaffaroni de la Universidad de Buenos Aires hace referencia a cómo se ha transformado esta manera de hacer política, convirtiéndolo ya abiertamente en una guerra. Por eso hace de referencia a estos dos personajes muy opuestos, de campos totalmente opuestos. Por un lado, Michel Foucault, filósofo y sociólogo, pensador francés, que él decía que la política era la guerra extendida por otros medios, mientras que Clausewitz es un autor clásico de estrategia militar, que decía exactamente lo contrario, ¿no? Que la guerra era una extensión de la política por otros medios. Entonces, esta confusión es hoy en día mucho más notoria justamente en este tema del lawfare. Lawfare no tiene una traducción literal, es una palabra acuñada con términos en inglés. Law por una parte, que es la ley, fare quiere decir tarifa, pero ya como palabra, lawfare nos remite a, y voy a permitirme utilizar alguna definición que vemos en redes sociales, que es la persecución judicial o instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial, y que se refiere a cómo se maneja la ley
el marco legal para quitar de en medio a oponentes políticos. Y esto en un ámbito prácticamente de guerra, porque tiene que ver justamente con cómo los intereses económicos, políticos, etcétera, de algún grupo dentro de un país se ven afectados y los dueños de esos intereses quieren recuperar el poder sobre estos intereses. Y para ello son capaces de recurrir al marco legal de manera torcida, por supuesto, para lograr sus objetivos. Lo que vamos a ver en este libro, y me tocó la oportunidad de ver la presentación con parte de los autores aquí en la Ciudad de México, fue justamente que ya no es necesaria la ocupación territorial, ya no es necesaria incluso, o no siempre es necesaria, la ocupación militar de un territorio para dominarlo. Hoy, si un régimen, si un gobierno, si un gobernante le parece incómodo a los poderes fácticos que representan finalmente los intereses de los grandes capitales internacionales, a lo que tiene que recurrir es al ámbito legal, a un ámbito legal además globalizado, porque recordemos que la mayoría de las reformas que de fines del siglo XX y principios del siglo XXI se han hecho a los marcos legales en todo el mundo, tienen como fin presentar un piso, entre comillas, parejo a nivel global, para que las demandas, para que las reivindicaciones de algún grupo económico que tiene pues sus intereses en algún país se puedan defender en el marco de una ley, digamos, global, que no depende exclusivamente de la ley del país, sino que pueda recurrir a paneles, a despachos legales internacionales en donde se solucione alguna disputa que se tenga con un gobierno local. Y entonces el lawfare se convierte en esta herramienta lógicamente capitalista, a pesar de que en el ámbito del derecho muchos reivindican que el derecho no tiene una afiliación económica. El hecho es que el marco legal actual en cualquier país del mundo, excepto los que específicamente lo manejan en contra, pero vamos, casi todo el mundo, el marco legal a lo que obedece es a los intereses de una clase dominante que es capitalista. Y entonces el lawfare resulta una herramienta fundamental para continuar con este avance internacional porque representa económicamente una menor inversión que gastar en un ejército, que gastar en armamento y todos los gastos indirectos que se derivan de esto, el costo de combustibles, el costo de fabricación, etcétera, ¿no? Entonces el lawfare se convierte en el arma fundamental y se recupera aquella máxima antigua y se pervierte, mejor dicho, donde dice que la pluma es más poderosa que la espada, porque ahora estas plumas que redactan convenios, contratos y modificaciones a los marcos legales nacionales demuestran tener más poder que las armas que utilice cualquier ejército. Bien, vamos a continuar con la lectura de este texto. Ante todo, el hoy llamado lawfare no está separado de otros fenómenos. Al sobrevolarlo, girando en su entorno, nos damos cuenta de que forma parte de una constelación mayor. Si se trata de satanizar al enemigo, y esto lo estamos viendo justamente en los medios de comunicación, y mostrar al opositor político como corrupto y al estamento dominante como puro y angelical, lo primero que nos salta a la vista es que se trata de algo que no es verdad, es decir, que es una vulgar mentira, o sea, una falsedad. Luego, el lawfare es una categoría especial del género falsedades. Y esto lo vimos incluso desde los sexenios pasados. Nos podemos remontar muchos, pero basta con ver lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, en el proceso de votación, en la campaña, en las diferentes campañas políticas, donde al actual presidente se le calificaba como un peligro para México. Y no solamente eso, no solamente tiene que ver con los gobernantes, aquí hablamos de opositores políticos y en el caso de nuestro sindicato lo vivimos en términos amplios durante el golpe en octubre del 2009, en donde hubo una campaña negra de más de 400 millones de pesos que se gastó el gobierno federal de aquel entonces en satanizar al movimiento electricista. Y posteriormente hemos visto que algunos intereses están a favor de golpear a la dirigencia legítima de nuestro sindicato. A pesar de que ya
atravesamos un proceso electoral que fue supervisado, que fue incluso refrendado a partir de una duda razonable, entre comillas, que expresó la Secretaría del Trabajo y que mandó a sus inspectores para verificar que se ratificara el sentido del voto que habíamos tenido en una elección interna. Bueno, pues a pesar de todo eso, se sigue buscando golpear a la dirigencia del SME, se sigue buscando utilizar el marco legal para querer desconocer la decisión democrática de quienes formamos parte como miembros activos de esta organización. Y eso se confirma a medias, por lo menos, con una de las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando menciona que al interior del gobierno hay gente que dice que no se nos debe dar lo que falta para solucionar el conflicto y hay gente que dice que sí se nos debe dar. Al momento de plantear que hay esta división a lo interno de su gabinete, de su gobierno, de la administración pública, se confirma también la situación de que la información que supuestamente se está dando en el marco de una negociación que debe tener un nivel de confidencialidad mientras se está realizando, esto es entre el sindicato y el gobierno, en lo que se toman acuerdos o se miden las repercusiones de estos acuerdos, debe haber un cierto nivel de confidencialidad que ha sido violentado por gente del gobierno. Recordemos lo que pasó con la filtración de información sobre la mesa de negociación en los términos de lo que tiene que ver con los usuarios de energía eléctrica. Ahí se vio claramente que hay un deseo de sabotear la mesa de negociación. Y esto, bueno, pues se hace desde la propia agenda de gobierno o de una facción del gobierno actual. Pero frente a eso, bueno, pues se ha reaccionado con lo conducente, como nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas, y hemos ido avanzando también en esa negociación. Pero es parte de todo este escenario en donde nosotros hemos sido víctimas también de ese golpeteo desde los gobiernos neoliberales y hoy con una facción del gobierno actual. Continuamos con la lectura. Si vemos que estas falsedades se valen de la comunicación, se trata también de difusión de mentiras o falsedades, solo que valiéndose de algunos funcionarios llamados jueces y con consecuencias inmediatas de prisionización, bueno, así es el término que utilizan algunos compañeros, pero es meter a la cárcel, y estigmatización de las personas contra las que se dirigen. Pero estas particularidades no afectan el carácter genérico de información falsa, lo que nos permite caer en la cuenta de que el lawfare y las ahora llamadas fake news no son fenómenos del todo independientes, sino que más bien el primero es una categoría particular de las segundas, es decir, el lawfare es dentro de las fake news una de las categorías. El observador de ánimo calmo nos dirá que no es nada nuevo. Las noticias falsas crean realidad porque la comunicación es un campo de lucha donde cada quien trata de crearnos la realidad conforme a sus intereses. Y bueno, esta es la revelación básica al hacer un análisis sobre los contenidos de los medios de comunicación. Siempre hay un interés de por medio, así sea en lo que nos parece lo más inocuo, lo que menos daño hace, un programa de comedia, un partido de fútbol, siempre habrá un interés de fondo que va a manejar esos contenidos. Cuando alguien hegemoniza por completo el campo comunicacional, nos crea una única realidad. Y eso ha pasado en todos los totalitarismos. Por otra parte, en la historia siempre ha habido guerra psicológica, tratando de desmoralizar al enemigo del modo más perverso imaginable. Y esta es parte también de un debate histórico entre los propios militares sobre cómo debe hacerse la guerra, si debe haber una guerra de desgaste o una guerra de aniquilación. Y en los términos de la guerra de desgaste tiene que ver justamente con generar esa desmoralización en el enemigo a través de ir socavando sus defensas hasta que pues ya no soporta un embate final donde o se rinde antes del enfrentamiento o sucumbe en el enfrentamiento ya directo. La creación de realidad en base a fake news tiene una larga historia,
con capítulos como Fouché o los 11 principios clásicos de Goebbels. Y bueno, recordemos el clásico que se le atribuye a Goebbels, pero que es mucho más antigua esta frase, es que una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Tampoco es nuevo valerse de personas disfrazadas de jueces, cuyo exponente máximo fue el trágico payaso Roland Freisler y el Volker Gerich. Es sabido que cuando la comunicación es monopólica y oligopólica, según la cultura, es capaz de crear realidades que son absolutamente irracionales. En el caso de nuestro país, el monopolio fue el que prevaleció en los medios de comunicación durante prácticamente todo el siglo XX. Ya hacia finales del siglo XX es cuando empieza a haber algunos otros medios que se disputan los espacios en radio, en televisión, medios escritos, pero que hoy conforman ese oligopolio, ese grupo de monopolios que muchas veces se ponen de acuerdo porque de nuevo, aunque puedan tener sus diferencias entre una empresa y otra, el interés final es mantener el statu quo, mantener el modo de producción, mantener las cosas como están o como se tenían hasta antes de esta última elección, y en eso sí se pueden poner de acuerdo, en eso sí pueden lograr alianzas entre estos grupos de interés que conforman los oligopolios. En tiempos en que los medios de comunicación eran los púlpitos, todos creían en brujas y las quemaban. El poder de los medios pues, siempre ha sido impresionante. La gente en nuestro país, por no ir más lejos, siempre confió en la televisión como una educadora y una formadora del criterio y de la propia moral de la gente. Las noticias falsas siempre fueron un medio de desinformación política, desde la falsa carta del espartano Pausania al rey de los persas, que le valió ser amurado vivo, o sea, emparedado en una pared. Solo que potenciadas, primero mediante la aparición de los diarios, luego de la radiotelefonía, más tarde con la televisión y ahora con las redes. Para el ánimo del observador calmo, nada es nuevo, solo una nueva tecnología. Para los observadores de ánimo alarmado, todo parece nuevo. Las noticias falsas se viralizan por las redes a una velocidad antes desconocida y se dedican a eso agencias sofisticadas de las grandes potencias en lucha competitiva. Destacan que al parecer no tienen gran costo en comparación con los del armamento e incluso de propaganda por los medios clásicos. Ejemplifican con la alta tecnología desarrollada por la Rusia de la era de Putin y los Estados Unidos ahora en la era Trump, deshilachan finalmente esos métodos, ponen en descubierto que incluso se valen crecientemente de los conocimientos aportados por las neurociencias, con el objeto de impactar mejor emocionalmente. Y esto también, bueno, se puede considerar que ya se venía dando. Toda la historia de la publicidad a lo largo del siglo XX tiene que ver con el cómo utilizar ese conocimiento sobre la conciencia, sobre los mecanismos del pensamiento humano para guiarlos de manera perversa hacia intereses particulares. Entonces, también esto forma parte de la historia. Nos llaman la atención sobre todo los Big Data y la publicidad individualmente dirigida. Big Data se refiere a toda esta cantidad de información que circula en las redes todo el tiempo y que hay especialistas dedicados mediante programas y con una cierta formación en el manejo de esos programas y de la información y cómo van desglosando las orientaciones que van dando esos datos, ¿no? Desde las páginas que nosotros visitamos inocentemente en nuestro celular, en nuestra computadora, toda esa información queda registrada en la red. Y entonces toda esa información en un momento dado forma una base de datos que nos dice cuáles son las preferencias de la población. Y eso es lo que generalmente se utiliza para hacernos creer que las cosas se están haciendo como nosotros quisiéramos que se hicieran. Los observadores alarmados nos hacen reflexionar sobre las particularidades de las redes, incluso de su diferencia con el simple chat, donde podemos asumir cualquier identidad y cancelarla inmediatamente saliendo del chat. Nos hace notar que en las redes se asume un perfil que se integra en grupos numerosos, que fuera de las redes sería de imposible reunión, que no podemos cambiar nuestra identidad a gusto sin perder el sentimiento de pertenencia generador, de la tendencia a seguir al grupo para no perderlo, para no volver a estar solos.
Los alarmados nos advierten que se insertan en esa comunicación los trolls robotizados agresivos que producen conflicto, los bots automatizados que comparten opiniones y los chatbots que las comentan y nos hacen creer que se trata de participantes humanos. Para el observador alarmado todo esto es nuevo y en alguna medida lo es, ¿no? Y nuevamente lo vivimos incluso en la propia resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, con todos estos personajes de nombres medio crípticos a veces, apodos generalmente, o nombres que realmente no existen en los registros de nuestro sindicato, que sin embargo opinan sobre la situación de nuestro sindicato y que lo hacen de esa manera para poder decir pues toda una serie de incongruencias, de incoherencias, ataques, insultos, calumnias que pues no pueden ser localizados quiénes son los que lo dicen originalmente. Algunos sí, algunos se delatan solitos en la forma de escribir y en sus referencias. Después de casi 60 años de la clasificación de apocalípticos e integrados de Umberto Eco, se impone reformularla de modo diferente. Humberto Eco, este gran autor, semiólogo, novelista muy destacado, ensayista, hacía ese planteamiento que la sociedad moderna estaba dividida entre los apocalípticos y los integrados. Los integrados eran o son aquellos que están adaptados al medio, aquellos que tienen esta, llamémosle, por utilizar un término muy común en la sociedad posmoderna, esta resiliencia, esta capacidad de adaptarse, en no cuestionar el medio en el cual quedan subsumidos, quedan absorbidos. Y por otra parte, los apocalípticos que justamente lo que decían es que había un quiebre histórico, no aceptaban toda esta serie de elementos socialmente impuestos, sino que había que revertirlos o reventarlos, pues. Entonces decíamos, Humberto Eco se impone esta clasificación de apocalípticos e integrados, se impone reformularla de modo diferente, porque no corresponde ahora a la del ánimo calmo o alarmado, pues entre los apocalípticos de Eco los hay de ambas disposiciones internas, o sea, tanto los tranquilos como los alarmados. Y al continuar bordeando el fenómeno en círculos aproximativos, se tiene la impresión de que un cambio cuantitativo, es decir, en la cantidad, señala también particularidades cualitativas, es decir, de su calidad o de sus cualidades. En efecto, si bien nada parece ser nuevo en cuanto a métodos de desinformación y perversión, la velocidad y capacidad de penetración de estos se ha incrementado notoriamente. Por ende, ni tan calmos ni tan alarmados, no por un afán aristotélico de buscar el justo medio, sino para prepararnos adecuadamente frente a esta táctica de lucha. ¿Pero de qué lucha se trata? ¿A qué responden el empleo de las fake news y las subcategorías de lawfare? ¿De qué poder son instrumentos hoy? ¿Quiénes son los que se valen de esos medios? Bueno, quedan estas preguntas al aire, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con este tema tan interesante que es esta guerra judicial que se da justamente en el marco del neoliberalismo. Hay que estar muy pendientes a partir de los conceptos, a partir de los planteamientos que nos hacen estas autoras y autores de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque justamente este manejo de los medios nos puede hacer pensar que las cosas están ocurriendo porque así tienen que ocurrir, cuando de lo que se trata es que hay una intencionalidad, un querer manejar las noticias, querer manejar los hechos de una manera en particular para que cuando se dé el resultado que esperan los intereses detrás de este manejo, la población lo vea como algo natural, algo que tenía que ser. Para ser más claros, cuando se hace toda esta campaña en contra de los electricistas, que se dice que incluso aquel nefasto comercial donde una persona disfrazada de trabajador de luz y fuerza tocaba una puerta y decía que se le tenían que pagar 1,500 pesos, finalmente esta construcción en el imaginario de la gente llevó a muchos usuarios, incluso a muchos de nuestros compañeros que decidieron entonces liquidarse y apartarse de la lucha, como un proceso natural, como algo que tenía que ocurrir, porque efectivamente si está pasando en la televisión,
justamente es la realidad. Bueno, vamos a una pausa y después de esta pausa continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con este interesante texto, Lawfare, Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina, compilado por Silvina Romano. Estamos leyendo apenas el prólogo del profesor Raúl Zaffaroni de la Universidad de Buenos Aires, que nos va adentrando primero en el marco general de qué se va a considerar un lawfare, dónde tiene que aparecer o dónde generalmente aparece este lawfare, cuál es su definición, qué se considera dentro de este término. Bien, vamos a continuar con el texto. Si seguimos girando y miramos el panorama del poder del mundo desde la Luna, ya que hace 50 años alguien la pisó, lo primero que descubriremos es que ni siquiera estamos seguros de esto último, debido también a fake news de su tiempo. Pero si la descartamos y con los pies en la Luna miramos nuestro planeta,
Veremos potencias compitiendo con una guerra de noticias falsas y el mundo dividido en dos hemisferios, que ya no son este-oeste, sino norte-sur. Es interesante esta referencia que hace Zaffaroni sobre las fake news en torno a el alunizaje en 1969, a toda esta carrera espacial. A veces estas teorías conspiratorias o conspiranoicas, como se les conoce también, pues no nos resultan de todo tan descabelladas, ¿no? Si planteamos, por ejemplo, que se trataba de una competencia internacional entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por ver quién llegaba, quién desarrollaba más rápidamente pues toda una industria o toda una infraestructura aeroespacial. Los rusos, los soviéticos fueron los que tomaron la ventaja, fueron los primeros en lanzar un ser humano al espacio, fueron los primeros en poner un satélite en el espacio, el famoso Sputnik, y los norteamericanos, bueno, estaban a la saga, no veían la manera de alcanzarlos, y pues le meten toda la carne al asador en el programa espacial, que finalmente va a dar con el programa Apolo la ventaja con la llegada del hombre a la luna, justamente astronautas estadounidenses. Y bueno, hay toda una serie de teorías de que el hombre jamás llegó a la luna, que todo fue un montaje, que incluso la filmación hacen hasta señalamientos, ¿no? Es que la bandera se mueve y no tendría por qué moverse porque en el espacio no hay aire, no hay atmósfera. Hacen referencia a que no se ven las estrellas en el fondo, sino que se ve todo negro, todo oscuro. Incluso hasta se dice, una de las teorías conspiranoicas más famosas, dice que el encargado de hacer todo este montaje fue el cineasta norteamericano Stanley Kubrick, uno de los grandes genios de la cinematografía moderna, y que justamente él fue el que se encargó de hacer todo este montaje cuando un par de años antes él realizó esta obra maestra de la cinematografía que es 2001, Odisea del Espacio. Pero bueno, es parte de cómo se maneja este ámbito de las fake news. Y hace también un señalamiento muy interesante. Ya los hemisferios en los que se divide este mundo ya no son el del este y el oeste, el bloque soviético contra el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, sino que ahora es norte-sur. El hemisferio norte, los países desarrollados, la ex Unión Soviética ahora ya dividida y con Rusia a la cabeza, que son los grandes poseedores de la riqueza mundial, aunque esta riqueza no esté en sus territorios, sino que justamente en el sur, en donde están todos estos grandes recursos, son explotados por las grandes empresas del norte, empresas transnacionales. Y para ello, pues baste como simple botón de muestra ver lo que ocurre en México con la minería. La mayor cantidad de empresas dedicadas a la extracción de minerales en nuestro país son canadienses, y lo mismo puede verse, lo mismo puede ejemplificarse en otras regiones del mundo. En el caso de África, un caso brutal de cómo son explotadas las riquezas, los recursos, la gente del continente africano por toda esta cantidad de empresas que de Europa o de los Estados Unidos e incluso de Asia, de estas nuevas potencias o potencias emergentes, se han encargado de saquear y de explotar la riqueza de los países que somos del sur. En general hay un norte rico, aunque con manchas de pobreza, y un sur pobre, aunque con manchas menores de riqueza, como el caso de México, que tenemos uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Y en perspectiva dinámica, se percibe con claridad que la riqueza se concentra aceleradamente en menos manos. Cuando nuestro giro aproximativo que va bordeando el fenómeno se acerca a nuestra región, es decir, América Latina, todo parece indicar que las fake news tienden a ser más lawfare que en el norte, y que son utilizadas por las manchas de riqueza del sur para controlar a los excluidos, que son gran y creciente mayoría. Todo en particular sintonía con el norte, que le transfiere algo, aunque no más de lo estrictamente necesario, de su sofisticada
tecnología. Y es lo que hablamos. Ya la ocupación beligerante, la ocupación colonialista, como tradicionalmente se le conocía, no es por la vía de las armas o por la vía de la ocupación territorial violenta. No siempre, porque sí se sigue utilizando, sino que es a través de una penetración cultural y una penetración tecnológica. El hecho de que hoy yo esté grabando este programa con un dispositivo electrónico, con un teléfono celular, que lo podamos ver esto a través de internet, bueno, pues nos habla de esa capacidad de penetración tecnológica, porque esta tecnología se desarrolló en los países del norte. Entonces, gozamos nosotros de parte de esa tecnología, de parte de esos avances, pero siempre seguiremos siendo una minoría explotada. Y una minoría explotada en principio por los poderes económicos de nuestro propio país. En síntesis, lo que enfrentamos en un mundo cada vez más desigual es justamente la tremenda desigualdad económica. Si tenemos en cuenta que el modelo ideal del llamado Estado de Derecho es aquel en que todos seríamos iguales ante la ley, es obvio que todo Estado real que se aproxime a este modelo ideal debe ser desbaratado por el poder de la riqueza que se concentra. En definitiva, de eso se trata, destruir el Estado de Derecho, porque obstaculiza la creciente concentración de riqueza. Ahí podemos hacer una pausa para contextualizar, en el sentido de que, por ejemplo, la reforma eléctrica que se está planteando hoy desde el gobierno de la República, desde el presidente de la República, tiene que ver con revertir todo ese proceso histórico que se dio durante el neoliberalismo y que hemos explicado en otros espacios, a donde nos han dado oportunidad compañeros de otros movimientos de ir a explicar y a plantear nuestra postura sobre la reforma eléctrica. Y pues vemos que el punto de inicio es la nacionalización de la industria eléctrica con la reforma constitucional y el decreto que hace en 1960 Adolfo López Mateos, específicamente el 27 de septiembre, en donde hablaba de la exclusividad de la nación para la generación, transformación, distribución, transmisión y pues finalmente la comercialización de la energía eléctrica, y que no habría concesiones de ningún tipo en estos rubros. Y bueno, pues esa fue la norma rectora en la industria eléctrica mexicana durante la década de los 60, la década de los 70, pero al inicio de la década de los 80, como ya lo vimos también incluso en el programa de Energía y Poder de Sharon Beder, se dan estas modificaciones en el sexenio de Carlos Salinas que desde la ley, y esto es lo que plantea este texto, desde la propia ley empieza a favorecer los intereses que lo que hacen es concentrar una mayor cantidad de riqueza en menos manos. Y finalmente la reforma de Enrique Peña Nieto en el 2013 lo que consigue es justamente eso, el trastocar el contexto de soberanía energética nacional y transformarlo para ponerlo a modo a estas empresas, a estos intereses transnacionales que siguen concentrando riqueza. Eso es lo que pasa en el aspecto particular de la industria eléctrica. Se relaciona también con este término de lawfare. Cuando seguimos desplegando nuestros círculos de aproximación, vemos que el norte se encapsula. Los ricos septentrionales se encierran porque se sienten amenazados por los millones de pobres del sur. Dejan morir en sus playas a los que llegan náufragos. Temen la invasión de los del sur, ricos solo en melanina, es decir, en el color de la piel. Y esto lo vemos trágicamente, lo que ha pasado con todas estas migraciones en el Mediterráneo, que han acabado con naufragios y cientos de muertes de estos migrantes, pero lo vemos también en nuestro propio país, con estas caravanas de migrantes que desde Centroamérica recorren con muchos peligros, con muchas carencias, un camino hacia ese ideal del norte donde puede ser todo mucho mejor. No lo hacen por gusto, y esto es algo que debe quedarnos muy claro. No es porque quieran vivir una vida más cómoda solo porque sí en los Estados Unidos, sino porque en sus propios países la seguridad
o mejor dicho, la inseguridad es el pan de cada día. No hay empleo, el empleo que hay es mal pagado. Y bueno, eso también lo conocemos en México, porque definitivamente sigue habiendo una tremenda migración de connacionales hacia los Estados Unidos. Solo que hoy nuestro propio país funciona como un medio de contención hacia estas grandes migraciones. Y lo que vemos es justamente eso, un encapsulamiento de todas estas potencias, todas estas naciones que viven en el norte, donde se goza de la riqueza que se explota a los del sur. Por eso se encapsulan y se vuelven más racistas para defender sus privilegios de pobres en melanina, es decir, de ser más blancos. Aquí hay también un tema muy interesante que yo creo que vamos a tocar en algún episodio de este programa más adelante, que tiene que ver con el racismo. El racismo, si bien se fundamenta en el odio a quien es diferente, pues no necesariamente se basa en la diferencia de la raza, ¿no? En el color de la piel. Puede ser simplemente entre quienes viven en una parte y quienes viven de un lado del río, vamos a decir, y quienes viven del otro lado del río. Quienes viven de un lado del río y tienen pues sus recursos, su organización de vida, su armonía social, van a desconfiar de los que viven del otro lado del río e intentan cruzarlo, porque son diferentes, son los otros. Entonces esa otredad se va transformando en un sentimiento violento y en un sentimiento de odio que hoy conocemos como racismo, pero el racismo no es algo que haya existido durante toda la existencia de la humanidad. El racismo es algo que se ha favorecido a partir de la esclavitud. En la antigüedad, pues lógicamente los esclavos eran pues la moneda de cambio común en muchísimas de las civilizaciones que ha habido en nuestro planeta. Incluso entre los pueblos prehispánicos y particularmente en el caso del Imperio Azteca, la esclavitud era pues un hecho cotidiano. En el caso de Europa, en el caso del antiguo Egipto, la esclavitud siempre se ha considerado como pues una cuestión común, cotidiana. Los propios griegos decían que los esclavos pues estaban al mismo nivel que los perros, ¿no? No tenían el valor. Bueno, los esclavos, las mujeres y los perros, eso es lo que pasaba con los de la Grecia clásica. Sin embargo, en este proceso de racionalismo en la civilización humana, se tuvo que buscar un justificante para mantener la esclavitud. Y ese fue justamente el considerar a los esclavos como seres inferiores. Y esa es la cuestión fundamental del racismo, el poder justificar la esclavitud, el sometimiento de algunos pueblos al poder de otros pueblos, y ni siquiera de los pueblos, de sus gobernantes. Entonces la esclavitud se convierte en la excusa perfecta para poder dominar a aquellos pueblos que no tienen el conocimiento, que no tienen el desarrollo, que no están civilizados y que se les considera inferiores por el simple hecho de que no tienen el nivel de avance que pudiera tener, por ejemplo, pensemos un país europeo al momento de invadir a una región en donde la forma de vida es completamente frugal, completamente sencilla, no requieren de mayor complicación tecnológica. Y entonces, para poder justificar esta esclavitud, es que se crea el racismo, el decir, son inferiores, son menos, no son seres humanos, carecen de alma, como se decía incluso de los indígenas de nuestro territorio. ¿Y por qué defender el esclavismo? Porque el esclavismo es lo que generó la riqueza para unas cuantas manos. Ya después se transformó, el esclavismo, se abolió la esclavitud en casi todos los países, y más que abolirse, se transformó. El esclavismo se transformó, incluso a juicio de muchos teóricos, en el trabajo asalariado. Es una forma de esclavitud. Pero bueno, eso también lo veremos en otro texto que ya hemos presentado de Eduardo Sartelli cuando habla del viaje a través del capitalismo. Ya lo veremos en otro texto. Si seguimos girando y observando más de cerca nuestra región, veremos que los pocos de las raras manchas ricas también se capsulan. Pero tienen que hacerlo mejor, porque a diferencia de los ricos del norte, están rodeados, en contacto inmediato, con la creciente mayoría de excluidos. Su temor ya es pánico y a veces terror.
El grado de miedo dentro de la cápsula guarda relación inversa con el tiempo en que llegaron a ella. Experimentan mucho más miedo los que lograron entrar más recientemente, o sea, los nuevos ricos, como se les conoce, porque sienten su posición más precaria. Las fake news y su subcategoría de lawfare, sus mentiras, suelen servir para crear una realidad que haga creer a muchos excluidos que están dentro de la cápsula, cuando nunca estuvieron ni podrán tener jamás un boleto de ingreso a ella. Y ahí es cuando escuchamos a compañeros, y no me dejarán mentir, muchos de los que decidieron abandonar la lucha, renunciar a su derecho al trabajo, tenían esa idea que ellos iban a ser los futuros empresarios, que lo que necesitaban era nada más ese capital semilla para poder echar a andar sus grandes negocios. Y muchos de ellos se gastaron su liquidación en toda una serie de estupideces que finalmente perdieron, y hoy por eso varios de ellos, me atrevo a decir varios de ellos, están buscando regresar al sindicato, ¿no? Es decir, que nunca renunciaron al sindicato, que ellos siempre han sido miembros del SME, pero su fracaso en esta mentalidad de que ellos podían ser los grandes empresarios, de que ellos podían también vivir de la riqueza, de que ellos mismos se decían capitalistas. Yo recuerdo compañeros del escalafón, de muchos de los que se liquidaron, que decían, es que yo soy capitalista. Y le decíamos, bueno, ¿y dónde están tus medios de producción? ¿Dónde está tu fábrica? ¿Dónde están tus trabajadores? Y muchos de ellos que sí se aventaron a tener sus pequeñas empresitas, pues finalmente reventaron en estas crisis que se han presentado del modelo capitalista. En fin, es parte de cómo este trastorno que genera el modo de producción capitalista con sus medios de comunicación generan trastornos internos en la gente y les hace creer que realmente forman parte de esa cápsula, como la menciona aquí Zaffaroni. Creen que están dentro de la cápsula cuando nunca estuvieron ni podrán tener jamás un boleto de ingreso a ella. Pero ¿quiénes lideran la cápsula grande del norte y las pequeñas del sur? No son los políticos, que ya no tienen poder autónomo en el mundo, porque son marionetas de los que hoy tienden a sustituir la política, es decir, los tecnócratas de las corporaciones transnacionales, los Chief Executive Officers, formalmente llamados directores ejecutivos. ¿Pero son ellos acaso los dueños del mundo? No, no son los Henry Ford del viejo capitalismo productivo. ¿Son acaso los aristócratas o señores feudales? No, no tienen el poder territorial de aquellos. Son empleados de lujo de masas enormes de dinero entramadas en entes ficticios llamados sociedades anónimas, algunas reales y otras falsas, las offshore. Cometen delitos a granel, estafan en dimensiones astronómicas, endeudan en administraciones fraudulentas, explotan trabajo esclavo a distancia, extorsionan a gobiernos, financian golpes de Estado, defraudan fiscos, instigan cohechos y prevaricatos, encubren y reciclan el dinero proveniente de todas las criminalidades organizadas del planeta y se disputan la prestación de ese servicio. En síntesis, acumulan dinero. ¿Pero qué es el dinero? Hace mucho que se abandonó el patrón oro. Ahora el dinero son papeles que ni siquiera existen en la cantidad que se contabiliza, porque por efecto del crédito numéricamente se multiplican en los bancos y finalmente acaban siendo números en computers, en base a los que se especula financieramente y se transfieren electrónicamente. Parecen ser virtualidades en una economía que crece sin producir, porque la curva de la actividad financiera se aleja hacia arriba en relación a la del Producto Interno Bruto Mundial, que sube mucho más lentamente. Pero los CEOs concentran números astronómicos de algo que no sabemos muy bien si es riqueza, y mucho menos podemos saber qué sucedería si, en el futuro, alguien interrumpiese la corriente eléctrica y pinchase el globo de esta realidad bastante virtual. Y aquí también hay que hacer el comentario, quienes tengan la oportunidad de darse una vuelta o de sacar una cita para visitar el Museo del Banco de México, créanme que es una visita bastante recomendable. En este retorno a la nueva normalidad, pues los museos están abriendo ya
para las visitas masivas. Y el Banco de México acaba de inaugurar su museo en la calle de 5 de Mayo, el edificio que está justamente atrás del edificio de Correos. Este edificio es un edificio muy bello, incluso en el interior yo nunca lo había conocido y esta ocasión que tuve la oportunidad de hacer la visita, pues quedé maravillado. Es un edificio muy bonito por dentro y tiene pues varias salas en donde uno puede ir interactuando con una serie de conceptos, valorizaciones y definiciones que hace el Banco de México. Pero uno tiene que ir bien desconfiado, uno tiene que ir pensando que nos quieren ver la cara, porque efectivamente nos quieren ver la cara. Lo que nos dicen en varias de estas exposiciones del Banco de México se centra en 3 ejes fundamentales de los que nos quieren convencer. Número 1, de que la economía se rige a partir de la confianza. Es decir, el dinero se crea, y ahorita comento por qué, a partir de la confianza. El trato económico se crea a partir de la confianza. 2, hay buena voluntad, ¿no?, en todo el trabajo que hacen los bancos. El Banco Central de México lo que busca es el bienestar común. Esa es la gran finalidad del Banco de México, generar el bienestar común. Y por eso regula la tasa de interés, regula la cantidad de dinero que se produce, porque el Banco de México es quien genera el dinero que está circulando en nuestras manos. Y el tercer aspecto, que para lograr todos estos avances en la economía se ha requerido de la imaginación. Entonces, con estos 3 ejes en toda esta exposición nos van a querer convencer de que los bancos son buena onda. Los bancos se preocupan por todos nosotros y los bancos confían en nosotros, así como esperan que nosotros confiemos en ellos. Y toda la manera como nos han saqueado, pensemos simplemente en el FOBAPROA, pensemos simplemente en estos topes salariales, porque tienen que ver con indicaciones desde los instrumentos financieros internacionales y lógicamente desde el Banco de México. Todo esto tiene que ver con mantener el interés de quienes son los poseedores del gran capital. Entonces, bueno, vale la pena darse una vuelta, pero sí ir con pues la idea de que nos van a querer ver la cara. Entonces decíamos, ¿qué es el dinero? Antes era el patrón oro, se abandonó, ahora el dinero son papeles que ni siquiera existen en la cantidad que se contabiliza, porque por efecto del crédito numéricamente se multiplican en los bancos y finalmente acaban siendo números en computers en base a los que se especula financieramente y se transfiere electrónicamente. Parecen ser virtualidades en una economía que crece sin producir, porque la curva de la actividad financiera se aleja hacia arriba en relación al Producto Interno Bruto Mundial, que sube mucho más lentamente. Bien, pero los CEOs concentran números astronómicos de algo que no sabemos muy bien si es riqueza, y mucho menos podemos saber qué sucedería si en el futuro alguien apagase ese sistema. ¿Qué pasaría con todas esas cantidades estratosféricas que se manejan? Porque hay que recordar que todas estas operaciones financieras se guardan en algún lado electrónico, porque ya no hay registros en papel de todas las transferencias que de repente a lo mejor pudiéramos hacer con una nueva aplicación en nuestro celular sobre la cuenta de banco donde tenemos algún dinero depositado. Todas esas transferencias, transacciones, etcétera, ya no están en papel, ya no están en un archivo, están hoy en la nube. Y esa nube consume una cantidad enorme de energía eléctrica. Y como tal, pues está sujeto a que el desabasto de energía eléctrica pues le dé al traste a estas redes electrónicas. Pero en el presente podemos ver cómo los encapsulados desbaratan los estados, más o menos, de derecho existentes. En el norte, para mantener lejos a los ricos en melanina; en el sur, para defenderse de los vecinos pegados a su cápsula. El sur siempre fue dominado, y por cierto, sus estados de derecho siempre fueron precarios y muchas veces desaparecieron arrasados por dictaduras. Es obvio que sociedades más o menos colonizadas no pueden ser igualitarias, pero en los pocos momentos de autodeterminación emergieron débiles estados de derecho. Es funcional al norte la degradación de estos estados, su corrupción y desbaratamiento institucional,
como antes fue su arrasamiento total por la vía de dictaduras, valiéndose de los militares. Ahora, de eso se encargan los líderes de las pequeñas cápsulas locales. Y a veces, políticos que asumen el papel de muñecos de ventrílocuo de estos, pero que proceden a pervertir democracias con el apoyo de jueces que ahora reemplazan a los militares en esta área. Y ese es el papel que, por ejemplo, en nuestro país tienen partidos como el PAN, principalmente el PAN, pero también el PRI, porque no hay que olvidar que este partido emanado, dicen ellos, de la Revolución Mexicana, finalmente se pervirtió con la llegada, por ejemplo, recordemos, historia de México, cuando llega Miguel Alemán al poder, que llegan los cachorros de la revolución, como se les decía, que eran ahora todos licenciados. Antes eran los militares, que habían dominado en el bando que resultó ganador, y después serían los hijos, los descendientes de aquella generación de militares, que ahora ya con un título universitario, pues se iban a dedicar a administrar el país. ¿Qué es lo que desbaratan? ¿De dónde proviene la idea de que podemos montar estados de derecho? ¿Qué es, en definitiva, lo que está en peligro de extinción? Si retiramos todo lo que confunde y miramos el fondo de la verdad, lo que está en peligro, porque es seriamente agredido, es la sociedad con democracia plural y los valores del viejo liberalismo político. A este respecto no nos podemos confundir. Quien formula una afirmación como la anterior puede ser tachado hasta de reaccionario en nuestra región, porque el liberalismo político siempre fue declamado, especialmente por los más perversos genocidas y por las oligarquías más detestables y racistas, que en singulares alianzas cometieron las peores atrocidades de nuestra historia regional. Pero eso nada tiene que ver con los valores originales, traicionados por nuestras minorías de todos los tiempos y que siguen traicionando hoy, cuando su condición de mandatarios del actual totalitarismo financiero la pretenden encubrir con la ideología actualmente más opuesta a los derechos humanos y que autodenominan neoliberal. Esta ideología, como antípoda confrontativa con los derechos humanos, ocupa ahí el lugar que otrora tuvieron las ideologías de los totalitarismos de entreguerras. Y por cierto, de liberal no tienen nada, y de neo tampoco, porque la apetencia a acumular riqueza a cualquier precio, en todos los tiempos, fue considerada un vicio execrable, o sea, del asco. Postular descaradamente que el principal objetivo del ser humano es la acumulación de riqueza, como lo hace Friedrich von Hayek, no es solo una antropología aberrante, sino la confesión de una patología que, dicho en forma tan abierta, denota aún más su gravedad. Es decir, la total falta de conciencia de enfermedad. Quien pretende como objetivo para sí, y se supone que también para los demás, la acumulación indefinida de riqueza que no podrá gastar en su vida ni en la de varias generaciones futuras, no hace otra cosa que huir de la muerte como inexorable destino final. O sea, confiesa su absoluta incapacidad de existir, escondido bajo una obvia pretensión patológica de inmortalidad. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de Lawfare. En la próxima edición de Letras Militantes recuperamos finalmente partes, ejemplos de cómo se ha establecido esta guerra judicial, esta guerra sucia judicial como parte de las fake news y de este manejo totalmente asqueroso de la información y de las leyes. Por lo pronto, bueno, pues esto es todo por Letras Militantes. Les pedimos que estén atentos a los llamados del sindicato para las movilizaciones que tendremos en las próximas semanas. Por mi parte es todo y nos quedamos de ver la próxima semana en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.